Paulo Reglus Neves Freire, mejor conocido como Freire, nació el 19 de septiembre de 1921 en Pernambuco, Brasil. Fue el hijo menor de 4 hermanos. Estudió la primaria en Cobotado, en Pernambuco, y la secundaria en el Colegio Osvaldo Cruz. Freire ingresó a la Universidad de Recife en 1943, a los 22 años de edad, en la Facultad de Derecho, donde estudió filosofía y psicología del lenguaje al mismo tiempo. Se incorporó en la burocracia estatal, pero nunca practicó la abogacía, sino que prefirió dar clases de portugués en secundaria. En 1944 se casó con Elsa Maia Costa de Oliveira, que era profesora de primaria. Tuvieron 5 hijos y quedó viudo en 1986. En 1947, Freire fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en el estado de Pernambuco, trabajando principalmente entre los pobres que no sabían leer ni escribir. Estudió letras y se doctoró en 1959 en Filosofía e Historia de la Educación, con la tesis Educación y Actualidad Brasileña. En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife y en 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías, cuando se les enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores de plantíos de caña de azúcar en tan solo 45 días. En 1967, Freire publicó su primer libro titulado La educación como práctica de la libertad. En 1970 publicó su segundo libro, titulado La pedagogía del oprimido. El 2 de mayo de 1997 muere Freire a sus 75 años de edad. Freire vivió en un ambiente hogareño, bastante cálido, donde según él mismo aprendió la forma de trabajar, que más tarde podrá desarrollar con su propia familia. También reconoce haber aprendido en su familia de origen el respeto y la importancia de la opinión de los demás. Esta conducta se ve reforzada por la actitud de su padre, quien respetaba la creencia religiosa de su madre, a pesar de no compartirla. Más tarde, Freire realiza su propia opción religiosa inclinándose por el catolicismo, decisión que también es respetada por su padre. Nos encontramos con el señor Paulo Freire, quien a continuación nos contestará algunas preguntas. Entre las aportaciones que usted realizó a la educación problematizadora, diálogo liberador, ¿qué nos puede comentar al respecto? Que niega el sistema unidireccional propuesto por la educación bancaria, ya que da existencia a una comunicación de vía y vuelta y elimina la contradicción entre educadores y educandos. Educación bancaria, ¿qué nos puede platicar sobre eso? En mi libro Pedagogía del oprimido, hago una crítica a la educación que toma a los educandos como recipientes en los cuales será depositado el saber. A este tipo de educación la llamo bancaria o pedagógica tradicional de los opresores, puesto que el educador es el único poseedor de conocimientos y es el quien va a transmitir los conocimientos a los educandos. Hago referencia a una de las actividades que comúnmente desarrolla el docente, la narración. Nos dice que la narración, cuyo sujeto es el educador, conduce a los educandos a la memorización mecánica del contenido narrado. Más aún, la narración los transforma a vasijistas, en recipientes que deben de ser llenados por el educador. Cuando más vaya llenado los recipientes con sus depósitos, tanto mejor educador será. En su propuesta para la alfabetización de adultos, nos habla de la palabra y la imagen generadora. ¿Cómo nos explica este método? Las lecciones para los adultos se organizan a partir de las palabras generadoras, por medio de diapositivas fotográficas, dibujos o carteles que generan un diálogo, según el entorno urbano o campesino en el que se encontrará el grupo de adultos y las experiencias vividas por ellos. Sin duda, una de las principales aportaciones a la educación es la alfabetización como camino a la liberación. El proceso de alfabetización tiene todos los ingredientes necesarios para la liberación. El aprendizaje y la profundización de la propia palabra, la palabra de aquellos que no les es permitido expresarse, la palabra de los oprimidos que solo a través de ella puede liberarse y enfrentar críticamente el proceso dialéctico de su historización. ¿Y cuáles son las bases de dicho método de alfabetización?
En la primera fase se extraen los vocablos de más ricas posibilidades fonéticas y de mayor carga semántica, con sentido existencial y emocional. En la segunda fase es la elección de palabras seleccionadas del universo vocabular investigado. Y en la tercera fase se realiza la creación de situaciones existenciales típicas del grupo con el que se van a trabajar. Las palabras utilizadas reciben el nombre de generadoras, ya que a través de la combinación de sus elementos básicos proporcionan a la formación de otras. A partir de esas palabras se configuran las situaciones existenciales. Y en la cuarta fase se hace una elaboración de guías flexibles que auxilien a los coordinadores de debate en su trabajo. Y por último, en la quinta fase, se lleva a cabo la descomposición de las familias fonéticas correspondientes a los vocablos generadores. En la actualidad, la pedagogía de Freire se encuentra presente en las aulas. Aún se considera que la institución escolar no tiene la función de transmitir conocimientos, sino de dar las herramientas necesarias para que el alumno los construya. Los alumnos son el centro de la pedagogía implementada, y cuando no se obtienen los resultados deseados, el método tiene que modificarse de acuerdo a las características del grupo. La enseñanza aplicada por Freire se hace evidente en las aulas, al no dejar de lado el contexto escolar de la escuela, las experiencias que han vivido los alumnos y la cultura popular dirigida a crear conciencia. Alfabetizar al alumnado hace que encuentren su liberación, aprendan y enfrenten situaciones que se les presenten. Actualmente los maestros organizan al grupo de cierta manera, estableciendo reglas y cultura dentro del aula. Plantea situaciones de la vida diaria y utilizan material con el que puede realizar las actividades de acuerdo al contexto en el que se desenvuelva.